Lo tengo. Listo. Listo. Mira, cámara, un momentito. Okay. Esta es Alberto. Gracias, Pepita. Hola, hola. Hola, buenas noches. Ay, Pepi, ¿sabes qué? Pepa, el parlante. Creo que el parlante. Hola, buenas noches a todos los que están ahí. Si nos dejan ver su carita para saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Liz. Hola, buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. Ana. Salud. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches para todos, un gusto. Buenas Hola. noches. Hola, Gustavo. Hola, María Paula. Y saludo. Hola, Isabel. Qué gusto tenerte por aquí. Hola. Hola. Hola, Ti. Hola, Dianita Serna. Bueno, Hola, vamos a esperar unos 7 minutos, ¿sí? Mientras llega más gente. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos los que van llegando. Gracias por estar en este encuentro. En esta ocasión nos encontramos con María Paula Rueda Yepes. Ella va a ser la que nos va a hablar sobre musicoterapia y enneagrama, ¿sí? Yo me presento, yo soy Luz María Correa, yo trabajo en Sono, Centro de Musicoterapia. Yo me encargo de hacer, pues, de organizar todos los talleres, los cursos que hacemos en Sono. Entonces, pues, abrimos estos espacios gratuitos para que conozcan un poco de, pues, de lo que ofrece Sono a través de talleristas como María Paula, ¿sí? Entonces, pues, no sé si les preguntamos, tú me dirás, María. Bueno, pues primero a los que conozco, qué bueno tenerlos aquí, gracias por asistir. A los que no conozco, ahí veo a mi tía Marcela, qué emocionante. Veo a Lilia, ¿quién está por aquí? Bueno, primero que todo, darle las gracias por acudir a este espacio. Y quisiéramos saber si alguno de ustedes había oído hablar del enneagrama o si hay alguien que nunca en su vida ha oído hablar del enneagrama, que nos ponga ahí en el chat. O si quiere abrir el micrófono, igual ya creo que estamos entrenados en Zoom en abrir, cerrar micrófono, ¿no? Ser cuidadosos con eso, pero sí. Les recomiendo, pues, preferiblemente mantenerlo apagado. Cuando vayan a hablar, lo activan y lo vuelven a cerrar. ¿Listo? Bueno, hay personas que nunca lo habían escuchado, como Vicky, como Belkis, como Vane. Hay personas que sí, sé que Nati sí, sé que mi tía también. Bueno. Dice Liliana desde aquí en uno. Bueno, hay mucha gente que no ha escuchado, otras que sí, entonces vamos a tener un grupo mixto, por lo cual voy a hacer una introducción muy general al enneagrama. Una vez Luz María nos haga la introducción, ¿sí? Porque la idea de esta charla es que ustedes se empapen un poco mejor de qué es el enneagrama, qué es la musicoterapia, específicamente la musicoterapia humanista, que es el modelo que yo estudié, y ver cómo es que vamos a hacer esta sopa entre musicoterapia y enneagrama. Precisamente y básicamente, digamos que el objetivo de todo esto es servir a la humanidad, poner estas herramientas al servicio de ustedes para el autoconocimiento, para liberarnos de un poco de sufrimiento en el que nos quedamos atrapados durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues, honrando su puntualidad y teniendo ya 37 participantes, yo creo que podemos dar inicio, si quieres. Sí. Entonces, bueno, primero voy a presentar a esta mujer tan estudiada y tan más preparada que un cumis, mejor dicho. Entonces, María Paula
es graduada de la formación en Gestalt Integrativa de la Escuela de Claudio Naranjo en Colombia. Hay un momento, María, ¿tú me puedes ayudar dando ingreso, por favor? Ah, claro que sí. Sí. Les recomendamos, aquí va a silenciarlos. Bueno, Sí, dale. dale, ya. Te toca quitarle el silencio al tuyo, Luz María. Dale, listo. Sí. Entonces, como les decía, María Paula es graduada de la formación en Gestalt Integrativa de la Escuela de Claudio Naranjo en Colombia. Es un programa que incluye formación en terapia gestal, enneagrama, constelaciones familiares, el enfoque transpersonal. También es graduada de la especialidad de musicoterapia humanista del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Es formada en el modelo musicoterapéutico del abordaje plurimodal, APM, con el maestro Diego Shapira de Argentina. Es practicante y facilitadora de TRE, que es una terapia de respuesta espiritual. Es practicante y facilitadora de péndulo universal con la maestra Verónica Bau. Es practicante de budismo Bon y practicante de meditación bajo la instrucción de Laura Díaz, de esta escuela del maestro tibetano Tenzin Wangyal Rinpoche. ¿Sí? Lleva 11 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico con parejas, adultos, familias, niños y en consulta privada. Y bueno, pues aquí la tenemos a María Paula. Entonces, listo. Entonces, pues podemos empezar, María, si nos dices entonces qué es el enneagrama, de dónde viene, en qué se fundamenta. Sí. Bueno, les voy a compartir pantalla para que vean esto. Ya te dejo a ti en el ingreso, Ajá. Luzma, ¿listo? Sí, Listo. listo. Bueno, les voy a compartir. Primero que todo les quiero contar que el enneagrama es esta figura que les voy a compartir en este instante. Estamos aquí más arriba. Perdón. Aquí. Oh, ¿por qué me sale? ¿Por qué no me salen las diapositivas? Horror, aquí ya. Bueno, primero que todo, ¿me están escuchando bien? Ahí solo... Perfecto. Perfecto, listo. Bueno, entonces el enneagrama es este gráfico que ustedes ven aquí, que es enneagrama, lo que quiere decir es gráfico de 9 líneas, que es este gráfico. ¿Pueden ver el apuntador? ¿Se alcanzan a verlo? Pues, Listo, perfecto. sí. Entonces, si se dan cuenta, este es un gráfico de 9 líneas que tiene un triángulo central y unas otras líneas que van a estar conectándose, otras 6 líneas que van a estar conectando. Esta es una figura que, según personas que han investigado, hay evidencia de esta figura hace más de 2000 años, ¿sí? Pero es a través de Gurdjieff, que es un místico armenio, ¿sí? Que habló de un camino que se llama el cuarto camino, que mezclaba el budismo, el hinduismo, el sufismo, el cristianismo ortodoxo, oriental y la teosofía, ¿sí? Que descubrió un poco que desempolvó esta figura del enneagrama que se cree viene del cristianismo místico en Afganistán, ¿sí? Y a través del cuarto camino, Gurdjieff un poco lo que proponía es que la vida espiritual no se tiene que vivir, no hay que ser yogi, no hay que retirarse, que se puede vivir en la vida mundana y que es importante para ello trabajar en nuestro intelecto, emociones, en nuestro cuerpo físico, y hacía una gran énfasis en que la sexualidad hay que sublimarla, ¿cierto? Entonces este era todo un camino de autoconocimiento, y en sí la figura del enneagrama delinea como unas ciertas relaciones cosmológicas que ayudan al desarrollo de la conciencia humana. De este cuarto camino, Ichazo, que era un místico boliviano, en 1950, trae todo esto. Vamos a ponerles aquí el mapa, ¿sí? Entonces empezamos con ese cristianismo místico en Afganistán, se alcanzan a ver aquí, ¿sí?
Lo lleva Gurdjieff, que si bien era armenio, lo lleva a Rusia, ya desarrolla toda esa escuela del cuarto camino, y Chazo conoce a Gurdjieff y lo lleva a Bolivia, y de Bolivia cruza el desierto de Arica, aquí en Chile, en donde Claudio Naranjo, que fue la persona con la que yo aprendí el eneagrama, hace un profundísimo proceso de autoconocimiento en el desierto de Arica con Ichazo, en donde uno de los temas de autoconocimiento era el eneagrama, que él llamaba el protoanálisis, y el gran aporte de Ichazo es que ese conocimiento como más cosmológico, él lo empieza a desarrollar con la psicología, y empieza a desarrollar todo este tema de la psicología, de la caracterología o del eneagrama de la personalidad, ¿sí? Entonces, este es un mapa de la personalidad que Claudio Naranjo, a su vez, después de estar inmerso en el desierto de Arica, lo lleva a Berkeley, en donde él estaba estudiando, lo lleva a la vida académica y él empieza a hacer todo un desarrollo de la teoría de la personalidad a partir de esto. Claudio Naranjo, luego yo lo conozco porque estudio en Transformación Humana, la Escuela Claudio Naranjo Transformación Humana, cuyo director es Jorge Llano, discípulo directo de Claudio Naranjo, y ahí, por supuesto, además de cuando llega a Occidente, pues esto empieza a irse a diferentes lugares del mundo y ya pasa de ser un conocimiento místico, ¿sí?, a volverse en un conocimiento del cual desarrollan muchísima literatura. Entonces, básicamente, el eneagrama va a ser un mapa de autoconocimiento, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, más adelante pueden ir copiándolo en su cuaderno y más adelante podemos ir desarrollando. Entonces, ¿quién ha desarrollado, digamos, el tema del eneagrama? Ha estado muy presente en los jesuitas. De hecho, y los benedictinos, uno de los eneagramas que yo hice antes de conocer a Claudio Naranjo fue con los benedictinos aquí en el Rosal de Cundinamarca, con la comunidad de los benedictinos. También habían otras personas que han desarrollado aquí el eneagrama, digamos, desde otras vertientes. Claudio Naranjo, pues fue mi profesor. Helen Palmer ha sido otra de las mujeres que ha expuesto este tema. Don Richard, me falta una de Rizo. Hay un personaje que me encanta que se llama Borja Vilaseca, que es un español todo esparpajado que habla al respecto. Jordi Ponce es uno de los discípulos de Claudio, y en general hay muchísimos discípulos de Claudio por el mundo y de diferentes vertientes que han trabajado el eneagrama, que ya dejó de ser una herramienta mística. Entonces, ¿qué nos propone, digamos, esa figura geométrica inicial? Que hay tres como grandes temas que necesitamos, y esto es muy compatible con lo que habla el budismo, ¿sí? Por lo menos el budismo tibetano, y es que hay como tres grandes venenos que nos hacen sufrir: la inconsciencia o la ignorancia, ¿sí? El no ser conscientes de qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, cuáles son nuestras trampas, ¿sí? La aversión, que es todo ese movimiento, todo eso que rechazamos, que no nos gusta, que nos produce el odio, la rabia, todo lo que no queremos. Y la avidez, entendido como todo eso que sí queremos para nosotros, el apego, lo que queremos, lo que deseamos, nuestras expectativas. Entonces, partiendo de estos tres grandes males, ¿no? Digamos que empieza a desarrollarse como toda esta descripción de la tipología del eneagrama, teniendo en cuenta que son 9, NA9, grama, líneas, ¿sí? Una figura de 9 puntas. Tenemos 9 tipologías de carácter que desde ese origen místico a esta, digamos, nueva descripción que hace Ichazo y que luego Claudio Naranjo complementa de manera magistral, porque además él tiene como la gran virtud de que él junta la psicología moderna con estas descripciones de protoanálisis que hace Oscar Ichazo, y con este conocimiento místico que viene de mucho atrás, y él lo empareja con un manual diagnóstico de psicología que se llama el DSM-3, en donde se describe, dice él, que
que es un manual diagnóstico que surge de la necesidad de las compañías de seguros de decir, bueno, ¿qué es lo que le pasa al paciente, no? Entonces hacen un manual como de tipologías, como de trastornos, ¿no? Y él hace como tiene esa genialidad de empezar a juntar la psicología moderna con esto. Entonces, ¿qué vemos en estas 9 tipologías de carácter? Que es una descripción de la condición humana, es decir, es una descripción de cómo sufrimos, de cómo nos comportamos, de cuáles son nuestras estrategias para afrontar la vida, ¿sí? Es como una radiografía de nuestros modelos mentales y comportamentales, ¿sí? Y nos ayuda a conocer nuestra neurosis, ¿sí? ¿Para qué queremos conocer nuestra neurosis? Como un poquito es como de cuál es ese personaje que nosotros desarrollamos, que nosotros digamos que hemos actuado durante nuestra vida, que tiene luces y sombras, que tiene virtudes y defectos, pero sobre todo es empezar a descubrir cuál es esa estrategia que hemos desarrollado a partir de la herida con que nacimos. Todos nacimos en un cierto contexto cultural, familiar, a veces un contexto político muy específico, y esos, digamos, contextos hacen que nosotros desarrollemos una necesidad de responder, de hacer parte de ese contexto. Entonces, hay quienes aprendieron a ser encantadores, hay otros que aprendieron a ser muy optimistas, otros que aprendieron a ser muy juiciosos y rígidos, hay otros que aprendieron a ser fuertes, otros que aprendieron a ser muy exitosos como respuesta a esa necesidad de hacer parte también de ese sistema o de responder a ese sistema, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver cuáles son esas estrategias de supervivencia, esos mecanismos de defensa y sobre todo esa herida fundamental que llevamos, que muchas veces nace también, parte desde la herida misma de separación que es nacer, que es salir del vientre, pero que se va fortaleciendo en la medida en que nosotros vamos teniendo unas interacciones familiares, relacionales, ¿sí? Que exigen que nos portemos de una manera. Según Claudio, todas las heridas que surgen básicamente es una herida del amor. Entendimos que para ser amados, para ser vistos, para ser aceptados, teníamos que portarnos de una cierta manera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Es móvil. Aquí van a ver que hay números, que esto es un desarrollo de Claudio Naranjo en realidad, porque en el enneagrama, digamos, la figura del enneagrama no tenía ningún número, pero Oscar Ichazo le empezó a dar nombres como a esas estrategias, a esas 9 estrategias básicas, ¿sí? ¿Por qué no se habla de una tipología de 7 billones, no? Que si somos tantos billones de personas, porque no se habla que cada uno tiene un carácter específico. Partimos de la base que nuestra esencia es única, pero nuestra estrategia no es tan única, nuestro modelo de adaptación no es tan único. De esa manera, el enneagrama es un mapa de autoconocimiento que nos ayuda a ver de qué manera es que nosotros nos perdemos en nuestra necesidad de adaptarnos y de sobrevivir, ¿sí? En otras palabras, ¿cuál es nuestra neurosis? Entonces, lo describen un poco como que es móvil porque todos tenemos como de cada número, ¿sí? Y cada número, digamos, representa en sí, este es el enneagrama de las pasiones, un pecado capital, ¿no? Así es como un poco lo emparejó Ichazo, ¿no? Entonces, encontramos que en esos 3, esto me parece bien interesante, este triángulo central, ¿sí? De base están la indolencia, el miedo y la vanidad. Aquí más adelante les muestro, ¿no? Dicen como que ese es el edificio emocional, la estructura del edificio emocional, digamos, no sano, que todos construimos, porque empezamos por estar desconectados. La asidia o la pereza no es una pereza física, es una pereza espiritual, es la pereza de abordar, de mirar nuestros temas. Lo que es un poco como el andar en automático, ¿sí? Y de ese estar desconectado surge evidentemente el miedo, porque si no sé quién soy, si estoy desconectado de mi esencia, yo necesariamente voy a estar de alguna manera sintiendo, ¿sí? Que no estoy completo y eso genera miedo. Y cuando yo estoy miedoso, es muy fácil que yo me enmascare. Aquí en realidad la palabra podría ser también engaño, más que no solo vanidad, ¿sí? Pero como conectándolo con los pecados capitales más otros que
los 7 pecados capitales más otros 2 que añadieron, sí, es como en nuestra desconexión y en nuestro miedo, sí, que ese miedo es muy infantil. Nosotros nos enmascaramos y eso es un poco lo que vemos en el eneagrama. ¿Cuál es esa estrategia o esa máscara que todos adoptamos? ¿Sí? Entonces, en estos 9 tipos de carácter, de personalidades, hay como, si bien todos compartimos un poco de todos, hay uno que es como nuestro gran tema, ¿no? Él habla de pecado capital en el sentido del que está en la cabeza, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí, hay unas flechas como que conectan un número con el otro, ¿cierto? Entonces, si empezamos por el número 1, ¿sí? Vamos a ver que el número 1 se va a conectar con el 4, ¿cierto? Y el 4 se va a conectar a su vez con el 2, y el 2 se va a conectar con el 8, y el 8 con el 5, y el 5 con el 7, y el 7 con el 1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Así como el 9, el 6, el 3 están conectados, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sugiere? Que hay una psicodinamia, hay un movimiento en nuestra manera de comportarnos, en nuestro carácter. Algunas personas dicen que cada número, ¿sí? Si aquí lo vemos el 1, que es el perfeccionista, es el que corrige, el que quiere traer como que hacer las cosas bien. Digamos que su pecado mayor es la ira, pero es una ira contenida, es una ira corregidora, es una ira que más bien es más como una intolerancia que algo que, bueno, hay un tipo de 1 que sí la exterioriza mucho más. Y el 1 puede irse al otro número, que es el 4, cuando el 1 de repente está muy desintegrado, está muy iracundo, es muy fácil que se vaya al 4 y se ponga un poquito más melancólico, un poquito más dramático, ¿sí? Un poquito más angustiado, ¿sí? Y que es un movimiento que le conviene bastante al 1 irse al 7. ¿Cuál es el 7? Este es el optimista, el que se divierte, el que ve el lado bonito de la vida, el que se relaja, el que se ríe, ¿sí? El 4 a su vez puede irse al 1, ¿no? De regreso. ¿Qué le sirve al 4? En ese sentido, el 4 puede ponerse más estructurado, un poquito más rígido, pero le viene bien, por ejemplo, al 4, que es más el artista, es más sensible, es el que puede conectar y reconocer dónde está la carencia de su vida, ¿sí? De repente aquí se puede integrar más fácilmente al número 1. ¿Qué le puede pasar a veces? Irse al 2. En algunos sistemas dicen que hay un movimiento de integración y otro movimiento de desintegración. Eso con el tiempo se ha evaluado y en realidad uno puede tomar lo mejor y lo peor de cualquier número. El 2, que es su pecado capital es el orgullo, pero digamos, su bondad o su virtud es el servicio, es la alegría, es hacer mucho por los demás, es un carácter muy energético, muy amplio, ¿no? En su capacidad de ser generoso. Cuando un 4 se conecta con esa idea de la abundancia, pues sale un poco de la envidia, ¿cierto? Y de esta idea de estar viendo lo que el otro sí tiene que yo no tengo, ¿sí? Y hace ese movimiento de psicodinámica. El 2, que cuando se pone orgulloso, se pone muy neurótico, se tiende a ponerse muy furioso, tiende a irse al lado negativo del 8. ¿Cuál es el lado negativo del 8? El 8 es el patrón, es fuerte, la lujuria, es el líder. El 8 en su parte más desintegrada es una persona violenta, es una persona exigente, es una persona en muchos momentos utilitarista, pero sobre todo puede ser vengativo, y esto es un movimiento de desintegración que puede tener el 2 al 8. Por el contrario, podríamos decir que el 2 en un movimiento más, digamos, armónico hacia el 8 puede ser un gran líder con esa fuerza característica que tiene el 8. Entonces, esto para darles una idea de cómo esto, que si bien uno tiene un centro de gravedad de su carácter, que está inspirado en una motivación específica, que esa es la idea de este taller, es que conozcamos, si bien todos tenemos algo de todo,
es conocer cuál es ese centro de gravedad, ese punto donde esa motivación esencial que hace que yo me porte como me porto. Y al conocer ese centro gravitacional, es un mapa que nos ayuda a descubrir dónde es que está parte fundamental de nuestras virtudes, pero también de nuestro sufrimiento, y de qué manera yo me voy moviendo por este mapa, ¿sí? De qué manera yo voy circulando por estos pecados capitales de alguna manera, ¿sí? Y de qué manera eso afecta a mi vida. Entonces aquí hay como una descripción gráfica de cómo se ven cada eneatipo porque cada eneatipo tiene una fisionomía específica, tiene unos rasgos característicos, tiene una pasión, es decir, como una emoción que vive como con más, o un pecado capital, ¿sí? Y una fijación, que es un modelo mental específico, ¿sí? Entonces aquí vemos, si aquí pudiéramos poner létricas, aquí veríamos que está el 9, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Y entonces fíjense que nada más desde la expresión corporal, ustedes pueden ir viendo un poco cómo es la actitud de vida de cada uno de estos eneatipos. Entonces, si nos pueden comentar en el chat, ¿qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención como de estas posturas? Porque esto es una caricaturización de cómo es la postura frente a la vida, pero de alguna manera nos deja saber, ¿sí? Cómo es esa postura también corporal que asumimos de acuerdo a nuestro modelo mental y de acuerdo a nuestras pasiones y nuestras fijaciones. ¿Qué pueden decir? Yo no sé si tengo que dejar de compartir pantalla para ver lo que ponen. No, ahí en el chat están escribiendo. Que dicen Bueno. la 3, que dice, Ay, no ¿La 3 qué? La 3 muy cerrada. Ajá. Gina Yepes, me gustaría que hablaras del 3. Por ahora, me llama la atención la 5. Y si lo pudieran decir en una palabra, como la actitud que tiene cada persona, ¿qué pondrían? Ajá. Dice, ¿qué le pasó a la cabeza del 4? Ajá, precisamente la cabeza del 4, aquí está. El 4, si bien es el artista, es un ser súper sensible, grandes amigos, súper dispuestos a ayudar al otro, y a la vez es un gran sufridor. El gran, digamos, pecado del 4 es que a veces vive más en la carencia que en la abundancia, ¿sí? Ve más lo que le falta que lo que en realidad tiene. Y en ese orden de ideas, ahí es cuando surge más fácilmente el tema de la envidia, pero también de un sufrimiento agudo, ¿sí? Entonces, un poco como la caracterización de eso es como alguien que está un poco de rodillas sufriendo y también un poco desdibujado también. Bueno, no sé si dicen algo más ahí. Bueno, me parece que estaría chévere, antes de seguir con lo de musicoterapia, saber hasta aquí qué. Bueno, voy a dejar aquí a ver qué es lo que van diciendo. Quiero ver un poquito cómo les va llegando esta información. El 7 se ve feliz, tal cual. Ah, mira, Paola, soy un 5 subtipo sexual a la 4. Bueno, esto ella ya está, es avanzadísima en esto. No sé si tengan alguna pregunta específica hasta aquí. 1 y 8 se ven como bravos y rudos, tal cual, excelente observación. El 1 y el 8 hacen parte, los tres tipos de arriba, el 8, 9 y 1, son la tríada instintiva, ¿sí? Son aquellos, si bien todos tenemos instintos, si bien todos tenemos emociones y si bien todos tenemos mente, hay tres como polos que son la tríada instintiva arriba, el 9, el 8 y el 1, la tríada emocional, que es el 2, el 3 y el 4, y la tríada mental, que es el 5, el 6 y el 7. Entonces, cada uno de esos como polos, ¿sí? O esos centros,
van a marcar también una manera de actuar, ¿sí? Entonces, si bien todos sentimos, todos actuamos y todos pensamos, hay como un rasgo característico, ¿no? Entonces, los 8 y los 1 son viscerales y específicamente el 1 y el 8 son tipos de carácter que son muy mandones, son a la acción, son grandes líderes. Ambos, ambos manifiestan la ira de manera contundente, ¿sí? A ver qué más dicen. ¿Dónde está el chat? Se me perdió el chat. Se podría decir, ¿qué se podría decir del 3, el 6 y el 9? Pregunta Sol María. Bueno, del 3 al 6 y el 9, esa es como te decía, como les decía, eso es como el edificio sobre el que se sostiene la emocionalidad, ¿no? Como lo dice Claudio, como en ese movimiento de cuando estamos súper desconectados de nosotros, cuando estamos conectados muy con el miedo que usualmente surge desde la infancia y lo que tendemos a hacer es a enmascararnos. Entonces lo que él dice es que por eso ese triángulo central está, digamos, sosteniendo la figura del eneagrama. El 3 es el centro de la emoción, el 6 es el centro del pensamiento, el 9 es el centro del instinto, ¿sí? Hay muchísima literatura, la idea, de hecho aquí les muestro, este es el libro base, digamos, de Claudio Naranjo, que se llama Carácter y Neurosis, es un libro, digamos, que es un poco denso para que sea como el primer libro que aborden, pero sí es como un libro de consulta básico para el que le guste como temas de teoría. Pero Borja Vilaseca, que es este otro español, tiene muchísimos videos en YouTube que son bastante fáciles de digerir, como de asimilar, de cuáles son como los rasgos de cada uno. Porque es interesante hacer un taller de eneagrama y no solo documentarse del eneagrama. Y es que descubrir esa motivación básica no es tan automático, porque a veces hay muchas personas que pueden estar diagnosticadas de manera errónea porque los rasgos, ¿sí?, se parecen, pero las motivaciones no son las mismas. Entonces te voy a dar un ejemplo entre el 3, el 6 y el 9, o sobre todo entre el 6 y el 9. Un eneatipo 6, que lo que busca es seguridad, tranquilidad, que todo esté como que no haya problemas, para que no haya castigo, ¿sí? Y por lo tanto es una personalidad más miedosa y ansiosa. Hay un cierto tipo de 6, porque aquí ya nos pusieron en el chat hablando de subtipos, que eso es algo que podemos hablar más adelante, pero hay como imagínense que si cada eneatipo tuviera un color, digamos que el 6 es un verde, hay un verde clarito, un verde oscuro y un verde chillón, ¿sí? Entonces, cada uno de esos matices del eneatipo número 6 tiene comportamientos diferentes. Hay un tipo número 6, que es el 6 conservación, que es una persona cálida, tranquila, complaciente, muy bueno, ¿no? En temas comunitarios, y es una persona que tiende a ser complaciente, pero la motivación diferente a la del 9, ¿sí? Es no tener que elegir, porque si elige puede que se equivoque, y si se equivoca va a ser su culpa, y la culpa es parte de lo que le genera esa ansiedad, ¿no? Si me equivoco me castiga. Un 9 puede ser igual de complaciente, muchas veces por pura, ¿no?, anestesia, pero sobre todo, y perdón la palabra, a un 9 lo que le gusta es que no lo frieguen, que no lo jodan, ¿sí? Un 9 es más tranquilo, quiere mucho como su paz, su tranquilidad. El 9 lo que busca es que estemos todos en armonía, estemos en paz, en tranquilidad. Entonces un 9 muchas veces cede para evitar el conflicto. Entonces, fíjense que los dos pueden ceder y ser complacientes, pero la motivación de base es muy diferente en uno y en el otro. Entonces, claro, ustedes pueden coger toda la literatura que hay suficiente literatura, pero la motivación de base de uno u otro es lo que hace, digamos, que el trabajo grupal, y ahí es donde conectamos con la musicoterapia, ¿sí? El trabajo grupal de esta indagación, el poder indagar en cuál es el personaje que yo me he montado, poder descubrir a través de momentos de introspección cuál es ese, qué es lo de las motivaciones que oigo, cuál es la que en realidad me pega, ¿sí? ¿Cuál es de verdad como ese fondo que me incita a actuar así? Es algo que no,
no es tan fácil hacer en los libros, ¿sí? Claudio Naranjo insistía mucho que el trabajo grupal tiene un poder que no tiene lo individual, ¿sí? Porque de alguna manera nos espejeamos cuando hablamos y de repente hacemos grupitos, bueno, en Zoom tendremos que hacer grupitos, ¿no? Salitas, y uno puede oír al otro y puede escuchar que le resuena, ¿no? Sus motivaciones, porque a veces unos están más claros que otros, pues es la riqueza del grupo ayudándonos a descubrir. ¿Para qué queremos descubrir ese eneatipo o esa motivación base? Porque puede ser nuestro peor piedra en el zapato y también puede ser nuestro mejor aliado. Si nosotros aprendemos a ver cuáles son las luces y las sombras de nuestro carácter, ¿sí? Y yo creo que un poco estudiando las diferentes personas que trabajan el enneagrama, hay un enneagrama que es más candy, que es más las cosas lindas del 3, las cosas lindas del 9, es muy importante que veamos nuestro lado positivo, pero lo que nos tiene jodidos es nuestra neurosis. Entonces, poder ver cómo es que nos enganchamos en ese lado más neurótico es lo que nos ayuda a empezar a recorrer este camino para dejar de sufrir. A ver, dice el enneagrama, a ver, perdón, hay gente que está escribiendo. He estado estudiando este tema por 2 años, gracias por este compartir, con mucho gusto. Timidez, miren, aquí hay una observación, el 5 timidez, es una gran observación, el 5 es un tipo de personalidad que va hacia adentro, ¿no? Me decía mi profesor Jorge Llano que todos son un poquito Asperger porque hay, claro, una cierta funcionalidad, pero hay un temor a relacionarse con el otro, ¿sí? Es muy exigente la relación interpersonal. Y en la etiología del carácter, es decir, como en el origen del carácter se ve que hay una cierta, como que un desapego patológico, que quiere decir, es como que aprendió en la relación sobre todo con mamá, aprendió que de pronto no iba a contar con ese apoyo y aprende a hacerlo todo solo y se siente más cómodo estando solo. Es un poco torpe en las relaciones sociales y es bastante introvertido. Pero claro, esa misma introversión, esa misma capacidad de ir adentro los hace grandes investigadores, porque un 5 lo que quiere es entender el mundo. Entonces, si vemos el mapa del enneagrama, les voy a compartir pantalla para recordar esto que les digo de los 3 centros, que es parte de lo que vamos a ver en el taller. A ver. Entonces, estos 3 de arriba son la tríada instintiva, los que se mueven. Estos son los 3 que dicen qué hay que hacer. Lo primero que dicen, ¿qué hay que hacer? ¿No? Van a la acción, no titubean, son viscerales, se mandan, ¿sí? Estos 3 que son los emocionales, usualmente son más sensibles, para los cuales es más importante como todo su contacto emocional. Estos sienten, a veces luego hacen y de pronto después piensan, depende cada quien, ¿no? Y estos son los mentales, estos rumian muchísimo, son los rumiadores del enneagrama, piensan y piensan y piensan y piensan muchas veces antes de actuar, ¿sí? Hay unos que son más aventados dentro de estos mentales, como el 7 es un carácter que va muy hacia afuera, que se manda, ¿no? El 5 es el más introvertido, ¿sí? Estos de abajo usualmente son más introvertidos, depende del subtipo, pero tienden más a ir hacia adentro, estos tienden más a exteriorizar, ¿no? Aquí estos 2, por ejemplo, son grandes histriónicos y narcisistas, estos 2 son como payasines, como muy histriónicos, ¿sí? El 3, que es el gran diligente, eficiente, ejecutivo del enneagrama, ¿no? Es el centro de la emoción, pero paradójicamente es el que más oculta la emoción, porque para un 3 que está orientado al logro, al éxito, ¿sí? La emoción muchas veces puede interponerse en su camino hacia el éxito, por lo cual las inhiben, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco a grosso modo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el enneagrama? Descubrir cuál es esa personalidad, ¿no? Que es un poco el centro emocional inferior, el centro intelectual inferior, entendiendo la pasión y la fijación, ¿sí?
saber cuál es ese rasgo instintivo, porque hay 3 subtipos, el social, el sexual y el conservacional, son 3 subtipos, haz de cuenta, es como el apellido, 6 sexual, 6 social o 6 conservación nos da un tono, eso es lo que les decía, que imagínense que cada número fuera un color, si fuera verde, entonces el sexual es como el chilloncito, el social es el oscuro y el conservación es el clarito, ¿sí? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Pueden cerrarlo? Entonces, ¿cuál es la idea de conocer el enneagrama? Pues que podamos en realidad apuntarle a conocer cuál es nuestra esencia, porque estamos muy confundidos en qué somos nuestra personalidad. Estamos muy conectados con nuestra pasión. El 1 con la ira, el 4 con la envidia, el 2 con el orgullo, el 6 con el miedo, ¿sí? Y así cada quien, el 7 con la gula. El 7 es un personaje muy, muy histriónico, muy optimista, pero lo que le ha pasado al 7 es que no supo relacionarse con el dolor. Entonces lo que hace es decir, todo está bien, ser optimista. Y en un mundo como estos, pues alguien que es optimista, pues uno lo aplaude. Pero en realidad ahí también está la neurosis del 7, ¿no? Es que no puede bajar a conectar con su dolor. Entonces, ¿cuál es la idea de conocer el enneagrama? Es que podamos apostarle a nuestra esencia, a poder conectar con el instinto puro, no con esa, digamos, como con esa manera de vivir el instinto desde la herida, con ese centro emocional superior, con esa capacidad de verdad de conectarnos con nuestras emociones desde un lugar más consciente, más integrado, y con ese centro intelectual superior que es de verdad poder tener esta base de creencias, esta aproximación cognitiva más libre, ¿no? Como de los rezagos que ha tenido, digamos, nuestra herida. Bueno, voy a ver qué más pusieron aquí. Chat. Dice, el enneagrama para cada persona puede ser erróneo, depende de la corriente o autor. Cuando se profundiza ya puede dar una definición de lo que es uno. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Mira, yo durante muchos años pensé que era un 4, porque acuérdense que es psicodinámico, ¿no? Entonces uno puede moverse, uno puede tomar rasgos de uno y del otro, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo que estaba como muy deprimida, muy triste, yo me identificaba mucho con el rasgo del 4, artista, más músico, ¿no? Me encantaba la poesía de Alejandra Pizarnik, que era muy melancólica y eso es muy del 4. Cuando Claudio Naranjo me vio, me dijo, tienes demasiado entusiasmo para hacer un 4, ¿por qué no te revisas el 2? Y hay un cierto clic que uno hace cuando uno conecta con la motivación y por eso es tan valioso tener un grupo, porque cuando yo ya vi a los dos hablando, dije, caray, sí. Lo que pasa es que estaba como muy transitando en un número. Entonces, digamos que la idea, si has estado, digamos, diagnosticado en un número, porque pues es un mapa de autoconocimiento y tú exploraste un tiempo ese número, pues no importa que después descubras que en realidad tu motivación era otra, porque de alguna manera tuviste un aprendizaje en esos rasgos de carácter de ese número, porque es móvil el enneagrama, ¿sí? Para las personas que hemos estudiado bastante el enneagrama y también hemos tenido relación con la musicoterapia, ¿qué podemos esperar del taller que vas a dar? ¿Nos puedes contar cómo será más o menos para darnos una idea? Con muchísimo gusto. Luzma, ¿quieres decir algo antes de que yo siga? Sí, pues de hecho esa era una de las preguntas que yo tenía preparada, pero si quieres, antes de esa pregunta, si nos puedes ayudar a responder sobre qué es musicoterapia humanista, que ese fue como el enfoque en el que el enfoque que tú estudiaste, ¿sí? Y luego pues sí, que nos ubiques un poco en cómo integras la musicoterapia con este tema del enneagrama, que es como el foco del taller que vamos a hacer próximamente. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, la musicoterapia, que es ese uso consciente, profesional de la música en diversos contextos, puede ser un contexto clínico, un contexto educativo, en un contexto comunitario, ¿sí? A través de diferentes maneras de hacerlo, puede ser activo, es decir, tocando instrumentos, cantando, moviendo el cuerpo, o receptivo, que es escuchando música o recibiendo un baño sonoro, ¿sí? Hay diferentes maneras de abordar la musicoterapia, ¿no?
hay diferentes enfoques. Yo no quiero darles clase de enfoque de musicoterapia, sino contarles un poco cuál fue el enfoque que yo estudié para precisamente aprender a usar la música como una herramienta, como un medio que favorece el bienestar, ¿sí? Entonces yo estudié la musicoterapia humanista. Esto es un modelo mexicano que une estas diferentes corrientes filosóficas y terapéuticas. Por supuesto la música, ¿no? Como principal, digamos, motivador y facilitador de la experiencia. La psicoterapia Gestalt, ya les explicaré qué es la psicología existencial humanista y la core energética. Entonces, Víctor Muñoz Polit, que es mi maestro, unió estas diferentes caminos que para él fueron sanadores. Su hermana tiene el instituto de Gestalt más grande que hay en el mundo, que se llama el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, que está en diferentes ciudades de México. Digamos, ¿qué es lo que busca la psicoterapia Gestalt? Es un abordaje humanista que pretende que desarrollemos, digamos, tres pilares o tres actitudes básicas en el contexto terapéutico, que es la responsabilidad, la conciencia y la presencia. ¿Qué quiere decir eso? La responsabilidad es que yo a cada resultado que tengo en la vida, yo tengo una participación. ¿Sí? Hay cosas que nos pasan que pareciera que nosotros no incidimos, pero cómo respondemos a eso sí es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, hacernos responsables, salir de la víctima y hacernos responsables. Conciencia, pues, es poder darme cuenta, ¿no? Es favorecer el insight, el tener esa claridad de ese aha moment, ¿no? Que es tan útil para como salir de viejos patrones de comportamiento. Y la presencia, pues, básicamente es que aquí y ahora es el único tiempo real y estando presentes es que podemos responder a la vida, ¿no? Lo que el campo nos va mostrando es lo que nosotros podemos ir tomando para ir respondiendo a la vida y construyendo el camino, ¿no? Dentro de la psicología existencial humanista, pues partimos de la base que creemos que el hombre no es necesariamente está determinado por su historia. Sí, claro que está influido por su historia, pero no necesariamente eso lo condiciona para siempre, ¿sí? Que el hombre puede sobreponerse a sus dolores, a sus dificultades, a sus obstáculos, y sobre todo esto es un pilar importante porque es un enfoque centrado en la persona, no centrado en la música. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos guía es la necesidad de la persona, ¿sí? Más que usar la música por usar la música, ¿sí? Y la core energética, que es como un modelo que desarrolló Pierre Racos, que viene de los bioenergéticos de Reich, que era un bioenergético que hablan de unas tipologías de carácter, pero también psicocorporales. Entonces, desde la core energética en el modelo de musicoterapia humanista, lo que vemos es cómo trabajamos en esa coraza corporal a través de posturas de arraigo, a través de ciertos toques, a través de ciertos movimientos que liberan de la coraza energética, ¿sí? Digamos, esas cosas que nos impiden llegar al centro de nuestra esencia, un poco parecido a la premisa del eneagrama. Tenemos una coraza o una máscara, ¿sí? Unas corazas que al nosotros ir penetrando en esas corazas podemos llegar a nuestra esencia, a nuestro ser vulnerable. Entonces, la musicoterapia humanista, ¿qué es lo que hace? Junta como estas perspectivas, estos modelos para hacer intervenciones en donde la música, bien sea a través de herramientas receptivas, ¿sí? De música grabada, o a través de herramientas o de abordajes activos, movimiento, canto, tocar instrumentos, improvisar, ¿cómo logramos como que se facilite ese desarrollo en la persona, ¿no? ¿Cómo logramos que pueda estar presente, consciente, que pueda tener momentos de interiorización poderosos para su transformación? ¿Cómo nos damos cuenta y estamos súper atentos a lo que está pasando con la persona en terapia? ¿Y cómo consideramos que el cuerpo es
como un punto fundamental, eso lo considera la core energética y la terapia Gestalt, como el cuerpo es un gran aliado de la conciencia y las sensaciones y lo que estamos experimentando en el cuerpo es una puerta de entrada a nuestro interior. Entonces, para responderles un poco la pregunta, ¿cómo lo vamos a unir? Pues la idea es que podamos entrarle en el trabajo a ir revisando cuál es ese personaje que hemos desarrollado, cuáles son esas motivaciones, pero no solo desde el intelecto, desde la respiración, desde el movimiento, ¿sí? Desde, mi maestro Víctor dice, la música llega hasta la cocina. ¿Qué quiere decir eso hasta la cocina? Que toca la puerta, ¿cierto? Y no se queda en la sala a esperar a ver si uno le abra. Si tú te conectas con una música que de repente te evoca una cierta emoción o un cierto momento, eso va a ir directamente, ¿sí? Al sistema límbico, va a ir directamente a la emoción o va a ir directamente a la memoria. Entonces la música, partimos como de esa mezcla de enneagrama y musicoterapia porque es la música la que va a facilitar ese camino de reconocimiento de cuál es ese eneatipo, ¿sí? O ese núcleo de la neurosis que que hemos desarrollado. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque es a raíz, me gustaría como ilustrar también los eneatipos a través de la música, ¿sí? Que no solo sea hablar, sino la canción del 7, la canción del 6, ¿no? Así más o menos, ¿qué les suena a esto? Porque la idea es que ese ambiente sonoro también les dé una idea de, pues de cómo es que vibra cada enneagrama, cada eneatipo, perdón. No sé si respondí la pregunta, si tienen más preguntas al respecto. Sí, perdón. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. O sea, personalmente, y considero que es así, que son dos temas bastante amplios, tanto el eneagrama como la musicoterapia. Y pues personas de pronto que no han tenido pues la experiencia de la musicoterapia, de lo que es la herramienta y también de lo que es el eneagrama, pues es difícil entrar completamente a un entendimiento profundo de ambas ramas. Entonces, Ajá. el momento ya de conectarlo, pues ya es algo un poquito, es bastante, es como una especialización de ambas cosas. Es como yo lo veo. Ok, básicamente a lo que yo los invito en el taller es a tener una experiencia, ¿sí? Porque la idea no es ser expertos en enneagrama ni expertos en musicoterapia, es dejarse tocar, vivir la experiencia de ese autoconocimiento que nos da el mapa del enneagrama a través de ejercicios, ¿sí? Que también involucran la musicoterapia, ¿sí? Habrán momentos de charlar, de describir los eneatipos, pero habrá momentos de escuchar, habrá momentos de respirar y de interiorizar, habrá momentos de simplemente dejarnos tocar por la música, habrá momentos de escribir, ¿sí? De describir ese personaje que hemos creado, porque finalmente es una propuesta de un camino de autoconocimiento, por eso es un proceso, ¿no? De cinco momentos. Si quieres, les muestro un poquito cómo está diseñado Sí, esto. sí, porfa, si nos puedes explicar cómo vas a abordar el taller. Entonces, aquí les doy un mapa mental de esto, ¿sí? Le había puesto la música del enneagrama, ¿sí? Pero vamos a tener 5 momentos. Entonces, primero en la introducción, que es el enneagrama, para qué nos sirve, para qué crees que te serviría a ti. Yo lo pongo en pregunta porque por un lado se las voy a responder, pero por otro lado los voy a invitar a que se lo pregunten, ¿sí? Porque el enneagrama tiene muchas aplicaciones, desde las más comerciales hasta las más existenciales, ¿sí? Pero digamos que la invitación de este enneagrama es a llevar la mirada adentro, ¿sí? A todo el que esté, un poco que creo que el mejor motivador para hacer procesos de autoconocimiento es cuando uno está cansado de sufrir, cuando uno está cansado de, ¿no? Como de repetir sus mismos patrones, porque ese es como la gran magia que trae el enneagrama y es que nos da el chance de descubrir esos patrones de conducta de los cuales repito y repito, y la música nos da el chance de acompañar esa experiencia de indagación y también de hacerlo de una manera más ligera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los tres cerebros, los tres instintos, que es lo que nos va a dar más adelante estos tres instintos
también nos va a dar rienda o abrir el tema de revisar en algún momento los subtipos. Y aquí empezamos la segunda sesión, vamos a ver la tríada instintiva, que es la que les decía, la que es la de arriba, ¿no? El eneatipo 8, 1 y 9. Vamos a hablar de las generalidades de la tríada, porque cada tríada tiene como un tono, ¿sí? ¿Cuáles son esas características generales y cuáles son esas imágenes sonoras o visuales que como que describen, ¿no? Cada tipo. Vamos a hablar de esa pasión y fijación que tiene cada uno de los eneatipos, cuál es su principal motivación, cuál es la trampa o la justificación de su ego, las luces y las sombras, qué le aporta este eneatipo al mundo y cuáles son personajes históricos o la fisionomía, un poco la vimos, ¿no? De cada eneatipo. Eso lo vamos a hacer con el 8, con el 1, ¿sí? La idea de esto es hacer reflexiones, o sea, es tener la suficiente información, la suficiente estímulo también sonoro, preparación del cuerpo, ¿no? Porque además la música pues no solo nos ayuda a conectar con el enneagrama, sino a transcurrir la experiencia. Si estamos 2 horas, que no solo sean 2 horas de hablar, ¿sí? Sino de sentir, de escuchar, de conectar, y para eso la música nos sirve, ¿no? En el tercer módulo vamos a ver la tríada emocional, entonces con esta misma como modelo básico vamos a ver la tríada emocional en el tipo 2, 3 y 4. En el cuarto la tríada mental, en el eneatipo 5, 6 y 7, y al final las conclusiones, ¿no? Y un poco ver cómo es la música de cada eneatipo en su luz, qué es en su luz cuando no está tan neurótico, cuando está más integrado, cuando ha tomado lo mejor de sí, ¿no? Entonces un poco este es el mapa de navegación del taller. Y vuelvo. Un poco ese es el mapa de navegación del taller para ir descubriendo, ¿no? Ir transitando esto, que es una información muy rica y que puede también ser un poco densa. La idea es que la aligeremos un poco también a través de la música y la experiencia de la música como simplemente como acompañante, pero de la música también como desde el abordaje más musicoterapéutico, ¿no? Cómo nos ayuda a conectar, a darnos cuenta, a indagar en esta información. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, yo les voy a comentar, pues ya llevamos 1 hora, ¿no? Ya estamos como finalizando. Les voy a comentar pues que este taller va a iniciar el 14 de agosto. Como María Paula dijo, son 5 sesiones, cada sesión de 2 horas, los sábados de 9 a 11 de la mañana. Les voy a compartir por acá la página del taller para que puedan revisarlo. El taller tiene un valor de 430.000 pesos, ¿sí? Para las personas que están aquí, que escucharon la charla y que si les interesa, este taller tiene un descuento del 15%, entonces quedarían 366.000 pesos más o menos. Si están interesados pueden escribirme al correo o al WhatsApp. Yo les voy a enviar de todas formas en estos días el enlace del taller para que lo revisen y pues ahí estamos atentos, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, pues ya estamos finalizando, pero si alguien tiene alguna pregunta de toda la explicación que nos dio María Paula, pues aquí estamos atentos Bueno, a leerlo. está bueno aclarar que eso de lo que habla Luz María, que son los 360.000 pesos, son los 5 módulos, ¿no? O sea, son 5 Sí. sesiones, 5 sábados a partir del 14 de agosto, cada sesión de 2 horas. Porque también hay que darle espacio a digerir la información, ¿no? Y la idea es que entre módulo y módulo hayan tareitas también con su propia música, que también hayan tareitas como con su propio darse cuenta, ¿no? De lo que va pasando de un módulo a otro. O sea, perdón, en pocas palabras, el taller sería enfocado en reconocer el eneatipo por medio de la música.
O sea, buscar Reconocer el eneatipo por medio de la experiencia, o sea, la música es uno de los facilitadores, ¿sí? Pero no es única y exclusivamente a través de la música, a través del cuerpo, a través de lo que vamos hablando, de la información específica, a través de la escritura, y la música también es una de las integradores, ¿sí? Como de ese podernos dar cuenta cuál es nuestro eneatipo. súper chévere. Bueno, pues aquí Nati dice, se ve súper chévere, me encanta, gracias a quienes estuvieron acá. No es presencial, es virtual. Ah, sí, Es virtual, es es virtual, importante. sí. Ujú. Sería increíble poder hacer aunque fuera alguna sesión presencial, pero bueno, dado que el COVID es como es, depende de la cantidad de personas que se inscriban, podemos siquiera considerarlo, pero por ahora va a ser virtual. Virtual. Sí, también para dar espacio pues a las personas interesadas que no están en Bogotá, porque nosotros estamos en Bogotá. Entonces, por eso es virtual. Ay, bueno, y otra cosita que se me olvidó decir de María Paula, que tiene un emprendimiento súper interesante. Ella empezó el año pasado con su proyecto que se llama Boomy. Se los voy a compartir. Y bueno, escribe unos artículos súper interesantes, inspiradores, muy lindos. Y aquí pone, pues tiene toda su formación y la atención privada que ella ofrece. Y bueno, aquí se los comparto para que lo puedan revisar. Y también les invitamos a que nos sigan en Instagram, @BumiLuz, Bumi con H intermedia, PHUMI Luz. Se los pongo. Bueno, pues antes de que salga, ya vi que varios han salido, pero antes de que salgan me parecería chévere saber si nos dejan en el chat o si abren su micrófono y nos cuentan cómo se quedan después de esta charla, qué les queda por ahí rondando, más allá de si nos acompañan en el taller o no, pues qué se llevan de esta charla. Bueno, a mí me parecería súper interesante, espero poder entrar al curso, porque yo he hecho varios test y la verdad, siempre me sale que soy 2, pero yo tengo bastantes dudas, entonces sí me gustaría tener ese proceso de autoconocimiento, porque así como dice siempre Borja en los videos, verificar todo a través de la experiencia y tener esa oportunidad de experimentarlo me parece muy importante, o sea, no solamente por lo que me dijo un test y lo que me dijo tal video, sino tener la experiencia y seguir en ese camino del autoconocimiento, pues por medio de esta herramienta que, pues, sabemos que es tan poderosa, que es la música. Bueno, qué chévere, gracias. Yo Gracias. yo quisiera decir algo. Hola, yo quiero decir Hola. que soy una de las aprendices número 1 de María Paula. Ella muy amorosamente me ha llevado por este camino desde hace muchísimos años. Y la verdad que llegó un momento en que me regaló un libro hace 1 año y medio de Naranjo, de Claudio Naranjo, hablando sobre el 3. Ah, sí, aquí lo tengo. Y me di cuenta, y fue algo maravilloso, ese es mío, gracias, prestado, y me di cuenta algo que tú tienes toda la razón y no es entender mi personalidad y mi forma desde lo lindo y lo bonito, sino poder enfrentarme a esa sombra o neurosis que puedo tener la conciencia de poder entender y poder frenar o revisar. Entonces, seré tu alumna número 1 porque quiero seguir aprendiendo, porque me ha servido en la vida muchísimo poder mirarme y poder entenderme, porque es un camino pues muy profundo, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, gracias, qué linda. Bueno, aquí alguien, René, pone, entre tarde me dijeron que se grabó, me interesa mucho el tema, trabajo con desarrollo de equipos como gestión humana y toco piano, así es que pienso que puede combinarse claramente y en gestión humana esto es una información impresionante para conocer a las personas, para darse cuenta cómo están conformados los equipos, qué se le puede pedir a cada eneatipo, cuál eneatipo es más idóneo para qué tipo de trabajo o de cargo. Entonces, tiene muchas aplicaciones el eneagrama, primero que todo para el autoconocimiento, pero tiene grandes aplicaciones en
en las empresas, grandes aplicaciones en lo comunitario, para nosotros los terapeutas, para los psiquiatras, es gran herramienta para poder acompañar a otros y pillarse un poco como por dónde va su sufrimiento. Material didáctico, sí, vamos a tener algunas, más que desarrollado única y exclusivamente para esto, tenemos algunos links, algunas bibliografías, y por supuesto que vamos a tener parte de material para entregar. Las fechas son a partir del 14 de agosto, son 5 sábados. A partir del 14 de agosto vamos a estar 2 horas, no recuerdo los más si es a las 9 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana, 5 sábados. Y también va a quedar grabado, ¿no? La sí, idea pues también. es que puedan estar ahí, pero en caso de que no puedan o algo, va a quedar, lo pueden ver por diferido también, ¿listo? Sí. Y se les entrega también certificado de participación. Bueno, pues muchísimas gracias. El que quiera poner algo más en el chat, ya estamos en los últimos minuticos de cómo se quedan, de qué les queda, y si tienen alguna pregunta, tenemos unos últimos minuticos para responder. Y bueno, pues mientras eso sucede, gracias a todos los que estuvieron en esta charla, que participaron, independiente de todo, de quienes se inscriban, sería muy, muy chévere que pudieran conectar con esta herramienta que de verdad yo llevo muchos años estudiándola y todavía siento que hace falta mucho por aprender y por conectar. Ahí, para los que se interesen, igual, Claudio Naranjo escribió tomos, cuando ya más o menos se ubiquen en su eneatipo, escribió un tomo para cada uno de los eneatipos, en donde habla de todos los subtipos, y bueno, lo que hay es información supremamente valiosa. Pues Luzma, no sé si hay algo más que decir para cerrar. Listo, no, pues ya eso sería. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los que vayan a estar o los que no, pues también nosotros hacemos otros cursos, talleres, y siempre abrimos estos espacios gratuitos para que puedan escuchar y conocer un poco de la musicoterapia en diversos como puestas en escena, por decirlo así. Entonces, bueno, esta charla quedó grabada, ¿sí? Yo se las voy a enviar al correo y también se los voy a compartir por WhatsApp y con toda la información, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, María Paula, por tu tiempo, por estar aquí, por todo el conocimiento que nos compartes, y bueno, mucha luz en el camino de todos. Sí, linda, linda noche, linda semana, y ojalá nos veamos el 14 de agosto. Muchas gracias a ustedes por el taller tan bonito, a Sono por abrirle este espacio al Enneagrama. Me alegra mucho que lo hayan hecho. O sea, yo he estado en varios talleres de Sono y sé que siempre hacen actividades con mucha calidad. O sea, siempre traen personas muy expertas en su campo. Entonces, muchas gracias por este espacio y saludos a todos en Sono. Gracias. Tan Muchas linda, un gracias. abrazo. Un abrazo. Listo, entonces, bueno, voy a cerrar. Bueno, Adiós feliz a todos. noche. Bendiciones a todos. Gracias por estar aquí. Chao, feliz noche. Feliz noche.